No te equivoques, aunque el susurro de mi voz y la cadencia de estas crónicas persigan el noble fin de acunarte hasta el umbral del sueño, no son meras fábulas para adormecer. Son, en esencia, fragmentos verídicos de una existencia, ecos de una realidad tan palpable que su intensidad te anclará a este instante, manteniendo tu espíritu cautivo y tus sentidos en vilo frente a la pantalla. Soy Diana. Diana Spencer, como nací y como, en los momentos de mayor quietud, aún me recuerdo. Un nombre que para tantos se disolvió en un título, se transformó en el destello incesante de los flashes y se perdió en el eco de las reverencias. Pero esta noche, en la intimidad de este espacio que compartimos, te invito a buscar conmigo ese nombre, a sentir el pulso de la mujer que habitó detrás del icono. Permite que mi voz te guíe a través de un paisaje que crees conocer, pero cuyas colinas y valles más profundos permanecen, en su mayoría, inexplorados. No te pediré que entiendas, ni que juzgues. Solo te pido que escuches. Que respires hondo y te dejes llevar por el relato de una vida que fue, en su núcleo, una búsqueda constante de calor en salones inmensos y fríos. Imagina por un instante el peso. No el peso de una corona, pues esa nunca la llevé, sino el peso de las expectativas, un manto invisible tejido con los hilos del deber, la tradición y la mirada perpetua del mundo entero. Siente la textura de la seda de un vestido de gala, fría al principio contra la piel, y cómo, bajo las luces, se convertía en una segunda piel, una armadura brillante para la batalla silenciosa de las sonrisas y los saludos. Escucha el sonido. No el clamor de las multitudes, que era como una ola distante, sino el crujido casi imperceptible de la grava bajo los neumáticos de un coche oficial al llegar a un destino más. La respiración contenida antes de que la puerta se abriera para entregarme, una vez más, al escrutinio público. En estas crónicas nocturnas, viajaremos más allá de los titulares y las fotografías. Nos adentraremos en el murmullo de los pasillos de Buckingham, donde el silencio tiene su propio lenguaje y las paredes guardan secretos que ni el polvo se atreve a tocar. Caminaremos por los prados de mi niñez, un tiempo en que el futuro era una promesa susurrada por el viento entre los árboles y no un guión escrito por otros. Te contaré sobre la dualidad de una existencia vivida bajo el microscopio, donde cada gesto era analizado, cada palabra interpretada, y cada lágrima, un acto de rebelión o de debilidad a los ojos de un sistema que no comprende la fragilidad humana. Esta no es la historia de una princesa de cuento. Es la crónica de una mujer que entró en uno, esperando encontrar un príncipe y un castillo, y en su lugar se encontró a sí misma, en medio de un laberinto de privilegios y vacíos. Una lucha constante, serena pero implacable por encontrar un propósito que diera sentido al vértigo, por usar esa plataforma impuesta para tocar otras vidas, para hablar por aquellos que no tenían voz. Mi vida fue un tapiz complejo bordado con hilos de oro y de plomo, de alegría desbordante y de una soledad tan profunda que a veces parecía un océano. Esta noche juntas vamos a observar ese tapiz. No desde la distancia de la galería de un museo, sino de cerca, tan cerca que podrás sentir la textura de cada hilo, comprender la tensión de cada puntada y ver cómo, en el reverso, se ocultan los nudos y los remiendos que sostienen la imagen perfecta del anverso. Así que acomódate. Deja que el mundo exterior se desvanezca. Permite que la cadencia de mis palabras sea el único ancla en esta travesía. No hay prisa. El tiempo aquí nos pertenece. Y la historia, mi historia, espera pacientemente como siempre lo ha hecho, a ser contada no con estruendo, sino con la honesta y calmada verdad de un susurro en la oscuridad. El viaje comienza ahora, y te prometo que aunque el destino sea el sueño, el camino estará lleno de una realidad que merece ser recordada. Imagina que formas parte de mi equipo más cercano, no por elección, sino por decreto del destino. Tu jornada no comienza con el sonido estridente de un despertador, sino con un golpe suave y medido en una puerta de madera maciza. Es un sonido que no pide permiso, simplemente anuncia que el mecanismo ha comenzado a moverse. El aire en las habitaciones siempre es fresco, casi gélido, sin importar la estación, un aire que parece cargado con el peso de los siglos. Tu primera tarea no es decidir qué hacer,
sino recibir la agenda del día. Una hoja de papel de un grosor particular con el membrete real. No es una sugerencia, es un mapa inalterable de mis próximos movimientos, de mis palabras, de mis sonrisas. Cada minuto está contabilizado. 10, llegada al hospital. 10:05, saludo a la junta directiva. 10:15, visita al ala infantil. 11:30, partida. El ritmo de la vida dentro de la maquinaria real no se mide en latidos del corazón, sino en el avance implacable de las manecillas del reloj. Como parte de este equipo, aprendes rápidamente el lenguaje de los objetos. Un par de guantes blancos sobre la cómoda no significa que haga frío, sino que hoy no habrá contacto piel con piel, que los apretones de manos serán un gesto simbólico, una transacción de cortesía mediada por el algodón. Un broche específico prendido en la solapa no es un adorno, es una señal de respeto a una nación anfitriona, un guiño a su historia que ha sido meticulosamente investigado por un batallón de asesores. Todo es un código. Una lucha constante por descifrar y ejecutar un papel a la perfección. Tú me ayudarías a navegar el mar de reglas no escritas, las más difíciles de todas. Aprenderías conmigo que el contacto visual debe ser sostenido, pero no demasiado, para no parecer desafiante. Que la risa debe ser audible, pero nunca una carcajada, para no quebrar el decoro. Que las opiniones personales son un lujo que se guarda bajo llave, junto a las joyas privadas. Tu trabajo sería asegurarte de que la máscara estuviera siempre en su lugar. Y la máscara más importante, la más pesada, era la sonrisa. No era una expresión de alegría, era una herramienta de trabajo. La practicábamos. Frente al espejo aprendíamos a curvar los labios de una manera que pareciera cálida, pero no íntima, amable, pero no vulnerable. Se convertía en un acto muscular, un reflejo condicionado. El verdadero esfuerzo no era sonreír, sino evitar que la tensión se acumulara en la mandíbula, que los ojos revelaran la verdad detrás del gesto, el agotamiento, la tristeza, el anhelo de ser invisible por un solo instante. Y luego estaba la prensa. Tú la verías como yo la sentía. No como un grupo de personas, sino como una entidad singular, un ser con 1000 ojos de cristal que nunca parpadeaban. El sonido de sus cámaras era la banda sonora constante de mi existencia. Un clic 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 que se convertía en un zumbido de fondo, como el de los insectos en una noche de verano, siempre presente, imposible de ignorar. Al principio, era una llovizna. Luego un aguacero constante. Una humedad que lo empapaba todo, que se filtraba por las rendijas de las ventanas de los coches, que convertía un paseo por el parque en un escenario. Tu labor sería formar una barrera, pero sabrías, como yo lo sabía, que era una barrera de humo. Ellos no buscaban a Diana, buscaban al personaje, y su apetito era insaciable. Cada tropiezo, cada vestido, cada mirada cansada era alimento. Pero antes de esa coreografía milimétrica, antes de que el peso de los diamantes se sintiera más que su brillo, existió un mundo tejido con hilos mucho más simples. Te pido que viajes conmigo aún más atrás, a un tiempo donde mi nombre no resonaba en los salones de estado, sino en las risas agudas de un grupo de niños. Cierra los ojos y trata de olerlo. Es una mezcla inconfundible de pintura de dedos, ese aroma químico y dulzón, el olor a galletas de mantequilla y el polvo de tiza que flotaba en los rayos de sol que se colaban por los grandes ventanales de una escuela en Pimlico. Allí en el jardín de infancia Young England, yo era simplemente Miss Diana. Mi uniforme no era un vestido de diseñador, sino una blusa sencilla y una falda cómoda, a menudo con una pequeña mancha de pegamento o de purpurina como medalla del día. El ritmo de aquellas jornadas no lo marcaba un reloj suizo, sino la energía inagotable de los pequeños. El tiempo se medía en canciones cantadas en círculo, en cuentos leídos en voz alta, en el consuelo de una rodilla raspada y en la pura y honesta satisfacción de ver a un niño aprender a escribir su nombre. Había una verdad en ese mundo, una simplicidad que mi alma anhelaba sin saberlo.
Mis manos no estaban enguantadas para saludar a dignatarios, estaban ocupadas limpiando mocos, atando cordones de zapatos y sosteniendo manitas pequeñas y pegajosas que confiaban en mí sin reservas. Era un propósito tangible, real. El cambio no llegó como un trueno, sino como un cambio sutil en la atmósfera, como cuando el aire se carga de electricidad antes de una tormenta que aún no se ve. Comenzó con la sensación de ser observada, una mirada que se sostenía un segundo más de lo normal en la calle. Luego el primer fotógrafo, un hombre solitario con una lente larga que parecía una extraña ave de presa posada a lo lejos. Al principio era una curiosidad, casi halagador en su novedad. Mis compañeras de piso y yo nos reíamos de ello, sin comprender que no era el principio de una aventura, sino el fin de una vida anónima. El nombre Carlos empezó a susurrarse a mi alrededor, y con él, mi mundo, tan pequeño y controlable, comenzó a expandirse y a deformarse a una velocidad que me dejaba sin aliento. Dejé el jardín de infancia. Fue una de las despedidas más silenciosas y tristes de mi vida, decirle adiós a esa normalidad, a esa alegría sin complicaciones. Y entonces el icono comenzó a nacer, y yo fui la última en darme cuenta. El anuncio de mi compromiso fue el momento en que mi imagen se desprendió de mí y adquirió vida propia. Aquel vestido azul, aquella blusa con el lazo y por supuesto, el anillo. El mundo vio un zafiro rodeado de diamantes, yo sentí en mi dedo el peso frío y definitivo de un destino sellado. De la noche a la mañana, mi rostro estaba en todas partes. En tazas, en toallas, en platos conmemorativos. Dejé de ser una persona para convertirme en un concepto, una idea de romance y futuro para una nación. Fui catapultada a un escenario global sin haber recibido el guión. Una lucha constante por parecer serena y preparada, mientras por dentro, la joven tímida que apenas sabía cómo manejar una clase de preescolar estaba abrumada por el pánico. Recuerdo el primer viaje oficial, la primera vez que bajé de un avión para ser recibida no por familiares, sino por una línea de dignatarios y un mar de cámaras. Cada movimiento se sentía torpe, cada palabra, inadecuada. Me aferraba a las reglas de protocolo como un náufrago a una tabla, esperando no cometer un error que avergonzara a la familia, a la institución que ahora representaba. El icono global nació en esos momentos, forjado en el fuego del escrutinio público. Nació de la necesidad de sobrevivir. Aprendí a usar la ropa como armadura, a usar el silencio como escudo y a usar esa timidez, que todos señalaban, como un puente para conectar con la gente común, que veía en mis ojos bajos no a una futura princesa, sino a una chica asustada, igual que ellos podrían haberlo estado. Y así, la maestra de jardín quedó sepultada bajo capas de seda, de deber y de fama. Pero nunca murió del todo. En los momentos más solitarios, en el silencio de las noches de palacio, a menudo cerraba los ojos y trataba de volver a oler la pintura de dedos y a escuchar esas risas despreocupadas, un ancla a la mujer que fui antes de que el mundo decidiera quién debía ser. Soy Lady Di, aquella imagen, la del icono global que nació sin mi permiso, comenzó a vivir una vida propia, una existencia paralela a la mía. Tenía sus propias responsabilidades, sus propias victorias y al final, tuvo también su propia muerte. Una muerte que no fue un punto final, sino el comienzo de un eco que se niega a extinguirse, un laberinto de preguntas que resuenan en la quietud de la noche. Te invito a venir a ese momento, pero no con los ojos del pánico, sino con la calma de la distancia. Imagina una noche de verano en París. La ciudad de la luz. Pero esa noche las luces no eran románticas. Eran destellos nerviosos y fugaces que se reflejaban en el cristal de la ventanilla de un coche que se movía demasiado rápido. El aire tibio de agosto no olía a flores ni a pan recién hecho, estaba cargado con la electricidad de una persecución. Se sentía como el clímax de una cacería que había durado la mitad de mi vida. Los cazadores no eran simplemente hombres en motocicletas. Eran la encarnación física de esa mirada insaciable, de esa lente que nunca se cerraba. Sus flashes no eran luz para una fotografía,
sino pequeños estallidos blancos, violentos y silenciosos, como relámpagos de una tormenta que finalmente había llegado para descargar toda su furia. Era una carrera desesperada, no hacia un destino concreto, sino huyendo de una sombra, la sombra de mi propia fama, un ente que había cobrado vida y que ahora parecía querer devorarlo todo. El viaje a través de la ciudad dormida se convirtió en una estela borrosa de farolas y edificios. El sonido dominante no era el del motor, sino el zumbido persistente de las motos que nos rodeaban, cada vez más cerca, como un enjambre atraído por la luz que intentábamos dejar atrás. Una lucha constante por encontrar un refugio, un santuario en una ciudad que se había convertido en una jaula de oro. Y entonces, en el corazón de esa carrera frenética, bajo la fría y anónima estructura de un túnel, llegó el fin del movimiento. No hubo un grito, no hubo un momento de realización. Solo hubo una protesta violenta y ensordecedora del metal, un sonido de desgarro, como si la propia realidad se estuviera rompiendo. El cristal, que tantas veces me había separado del mundo, se rindió en una lluvia de fragmentos que por un instante brillaron como diamantes antes de caer en la oscuridad. Y después de ese estruendo, un silencio absoluto. Un silencio tan profundo y pesado que parecía tener una textura física. Fue el cese abrupto de todo, del ruido, de la velocidad, de la persecución, de la respiración contenida del mundo. En ese silencio, la vida simplemente se retiró. Como la marea que se aleja de la orilla, dejando solo la calma y la quietud. Pero ese silencio no duró. En el vacío que dejó nació un ruido diferente, un estruendo de voces, de teorías, de sospechas. El misterio. El mundo, al parecer, no podía aceptar un final tan brutalmente simple. Necesitaban una trama, un villano, una conspiración. La muerte del icono tenía que ser tan compleja y espectacular como lo había sido su vida. Y así comenzaron a tejerse las versiones, cada una un hilo en un tapiz confuso y contradictorio. Se habló de la velocidad, de un conductor cuya vida personal fue diseccionada bajo el microscopio. Se habló de los cazadores de imágenes, y su culpa fue debatida en tribunales y en la opinión pública. Para entender el final, y el misterio que lo envuelve, primero debes comprender la geografía del mundo en el que vivía. Un reino de contrastes tan extremos que a menudo parecía carecer de lógica. Era el mundo de la élite, un universo encapsulado entre los muros de palacios como Buckingham, y el vacío que paradójicamente, florece en el corazón del máximo privilegio. Imagina que caminas a mi lado por uno de esos pasillos interminables. Tus pasos, como los míos, resuenan en el silencio, un eco solitario en la inmensidad. El aire es fresco y huele a cera de abeja y a la historia contenida en los hilos de los tapices centenarios. A ambos lados los retratos de reyes y reinas te observan con miradas severas, no como una familia que te da la bienvenida, sino como guardianes de un legado, recordándote constantemente que tú no eres más que un eslabón transitorio en una cadena inquebrantable. Esto es el privilegio en su forma más pura, un espacio tan vasto que te hace sentir diminuta, una opulencia tan abrumadora que te aísla del mundo real. El privilegio no era tener un vestido para cada ocasión, era que 20 vestidos fueran elegidos para ti, eliminando el simple placer de la elección. Significaba que nunca pasarías hambre, pero que rara vez comerías lo que realmente te apetecía, en el momento que te apetecía. Era una jaula dorada, y sus barrotes, aunque invisibles y forjados con el metal más noble, eran igual de sólidos. El vacío era el compañero constante en esa jaula. No era un vacío de cosas, pues las habitaciones estaban repletas de antigüedades y obras de arte. Era un vacío de conexión humana genuina, de espontaneidad, de propósito. Un silencio que no era pacífico sino ensordecedor. Y entonces descubrí el antídoto. La caridad. Para mí, era una vía de escape. Era el único lugar donde podía romper los barrotes de la jaula y respirar aire de verdad. Te llevaré conmigo a uno de esos viajes, lejos del mármol y el oro.
Imagina el olor acre y limpio de un hospital. No el aroma artificial de los ambientadores de palacio, sino el olor real de la vida y su fragilidad, el antiséptico, el detergente, el tenue aroma de la enfermedad. Aquí la gente no me veía como un título en un papel. Me veían como una presencia, como una mano que sostener. Recuerdo sentarme en la cama de un hombre joven cuyo cuerpo estaba siendo consumido por una enfermedad que el mundo temía, el SIDA. En una época en que el miedo había construido muros invisibles alrededor de estas personas, el simple acto de tomar su mano, de mirarlo a los ojos sin prejuicios, era un acto de demolición. En ese contacto no había protocolo. Su mano era delgada y frágil, pero su agarre era firme. En su mirada no había reverencia, había gratitud. Y en ese momento el vacío desaparecía. Se llenaba con el peso y el calor de una conexión real. Lo mismo ocurría al caminar por un campo en Angola, un lugar que había sido sembrado de minas antipersona. El suelo bajo mis pies se sentía peligroso, una metáfora de mi propia vida. Pero allí conocí a niños que habían perdido una pierna, pero que seguían jugando al fútbol con una ferocidad y una alegría que te rompían el corazón y lo reconstruían al mismo tiempo. Abrazar a una de esas pequeñas víctimas de una guerra olvidada, sentir su risa contra mi hombro, eso era más valioso, más real, que cualquier tiara. Esos momentos eran mi ancla. Eran la prueba de que mi existencia tenía un significado más allá de producir herederos y sonreír en las fotografías. Una lucha constante por encontrar la luz en los lugares más oscuros, porque esa luz era la única que podía iluminar la oscuridad de mi propia jaula. Regresar a Palacio después de esos viajes era el contraste más brutal. El silencio volvía a caer como un manto pesado. Los salones dorados parecían fríos y sin vida. El privilegio se sentía hueco, una broma cruel. Había descubierto que la verdadera élite no era la que vivía rodeada de lujo, sino la que era capaz de dar y recibir amor incondicional. Soy Lady Di y así hemos llegado al final de esta crónica, al último capítulo de la historia que te he susurrado esta noche. Hemos recorrido juntas el camino completo. Desde la simplicidad de una vocación entre risas infantiles, hasta la complejidad asfixiante de una vida dictada por el protocolo. Hemos sentido el peso de una sonrisa que no nace del corazón, hemos visto cómo una joven se transformaba en un icono global casi sin darse cuenta, nos hemos asomado al abismo de un túnel oscuro en París y hemos pesado en la balanza el privilegio y el vacío. El tapiz de mi vida, como has visto, no es una imagen sencilla. Está tejido con los hilos más brillantes del oro y la seda, pero también con los más ásperos y oscuros del plomo y la soledad. Es un tapiz lleno de nudos, de remiendos, de hebras que se cortaron demasiado pronto. El cuento de hadas que el mundo se empeñó en escribir para mí nunca tuvo un, y vivieron felices para siempre, pero ahora entiendo que quizás ese nunca fue el verdadero propósito. La vida real, la que se vive lejos de las páginas de los libros, rara vez ofrece finales tan pulcros. Mi historia, en su esencia más profunda, no fue la de una princesa encontrando su príncipe, sino la de una mujer buscando desesperadamente su propia voz en una orquesta donde cada instrumento ya tenía su partitura asignada. Fue la historia de una lucha constante, a veces silenciosa, a veces no tanto, por escribir un verso propio en un poema épico que pertenecía a una dinastía. No te pido que recuerdes a la princesa. Esa figura es etérea, un personaje de dominio público. Si algo ha de quedar de este relato, que sea el recuerdo de la conexión humana. Recuerda la calidez de una mano sostenida en un hospital, la fuerza de un abrazo que desafiaba el miedo, la luz en los ojos de un niño que se sentía visto y escuchado. Esos fueron los verdaderos tesoros de mi reino, las únicas joyas cuyo valor nunca decayó. Mi legado, si es que tengo uno, no reside en los palacios ni en los titulares. Reside en la idea de que la compasión es una fuerza más poderosa que la tradición, y que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, puede ser el puente más sólido entre dos almas. Pero ahora, es hora de dejar ir esta historia. El ruido de los flashes se ha extinguido por completo.
El eco de las multitudes se ha convertido en un silencio pacífico. El peso de las expectativas se ha disipado en el aire nocturno. Todo lo que queda es esta calma, esta quietud que te rodea. Siente la seguridad de tu habitación. El mundo, con todas sus demandas y su estruendo, está afuera, lejos. Aquí en tu refugio, no hay cámaras que te observen, no hay un guión que debas seguir al despertar. Solo existe la promesa de un descanso profundo y reparador. Permite que mi voz, que te ha guiado a través de los recovecos de mi vida, se convierta ahora en un murmullo cada vez más lejano, como el sonido de las olas que se retiran de la orilla, dejando tras de sí solo la arena lisa y la calma. Respira hondo y con cada exhalación, siente cómo se libera la tensión de tu cuerpo. Deja que tus pensamientos se aquieten, que floten sin rumbo como nubes perezosas en un cielo estrellado, hasta disolverse en la nada. El cuento ha terminado. Ya no hay más que contar. Solo queda el silencio. No te lleves a tu sueño la tristeza de mi lucha ni el misterio de mi final. Llévate, si acaso, la serena certeza de que incluso en la jaula más dorada, el espíritu humano siempre buscará una ventana por la que pueda entrar un rayo de sol. Ahora, descansa. Cierra los ojos y abandónate a la oscuridad suave y acogedora que te espera.